Mire, posterior al día de las elecciones del pasado 2 de junio, el Ejecutivo tomó la decisión de relanzar el conjunto de iniciativas de reformas constitucionales y modificaciones a leyes secundarias que presentó desde febrero pasado. Entre las que destaca desde luego lo que más ha acaparado la atención en las semanas recientes, que es la reforma al Poder Judicial Federal. Pero no puede pasarse por alto que en ese paquete está incluido la desaparición de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, que sirve de mucho al país y que al desaparecer se ponen en riesgo los mecanismos de regulación de la competencia en el mercado en beneficio de nosotros, de los consumidores. Por ello es que es importante pues poner en contexto justamente lo que ocurre con organismos autónomos a los que muchos se les ha cuestionado pues que por cuestiones presupuestales, por lo que cuestan, etcétera. Pero la verdad es de que, mire, le digo algo más. Desde la Constitución de 1917, México, por ejemplo, no había tenido una ley para regular las prácticas y malas actuaciones en el mercado por parte de empresas que tienen fuerzas monopólicas, pero ¿quién mejor para tratar este tema que una experta en ello como Ana Lilia Moreno de México Evalúa? Y le doy las buenas noches. Buenas noches, Ana Lilia. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Te agradezco muchísimo, amiga mía, porque quién mejor que tú, que está al día justamente evaluando el funcionamiento no solamente de organismos autónomos como es la Comisión Federal de Competencia Económica, sino viendo justamente con gran altura de tiempo para lo que sirven estos organismos. Gracias, doctor. Pues sí, lo que tenemos enfrente para los próximos meses es una cuestión de suma preocupación para los órganos autónomos y en particular, hablando de competencia económica, pues México tiene una trayectoria ya desde los años 90 de institucionalidad que ha ido evolucionando para poder combatir los monopolios. Y la propuesta que está planteada en el Congreso, que respalda la virtual candidata ganadora a la presidencia, es pues el cancelar estos órganos, la COFESE y el IFT, lo cual implica que sus funciones pasarían a la Administración Pública Federal. Esto quiere decir que perderían la autonomía. Quizá en términos operativos, muchas de las personas que trabajan ahí seguirán operando, pero desde las secretarías de Estado, desde la de Economía para COFESE y desde la de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para el IFT. Sin embargo, lo que importa verdaderamente de este cambio tan drástico es que estos órganos han ido evolucionando en muchos aspectos, en su diseño, en su operación, en su distancia de las empresas reguladas, que muchas veces pues, son mucho más poderosas que el órgano. Son empresas que tienen una capacidad económica extraordinaria, que pueden pagar muchísimos despachos de abogados en el México y el extranjero. Entonces, esto significa que esta fortaleza de los órganos para combatir monopolios pues se va a debilitar y también en sus áreas de investigación, en sus áreas de prevención de las prácticas anticompetitivas, en su capacidad de interlocución a nivel internacional, que son órganos reconocidos en nuestros tratados de libre comercio, pero también en los órganos multilaterales como la OCDE, por ejemplo. Entonces, lo que se pierde es una capacidad muy fuerte técnica de estos cuerpos de investigación, de sanción, de análisis, de conocimiento de los mercados profundo. Ana Lilia, fíjate que es muy importante para nuestra audiencia, quizás ha tenido más familiaridad con esto de que un organismo autónomo como el Banco de México, en donde pues no tienen este roce en su toma de decisiones con el Poder Ejecutivo. ¿La COFESE funciona igual con funcionarios que están fuera de este roce, de esta influencia? Eso es importantísimo. La COFESE y el IFT, así como el Banco de México, el INE, el INAI, el INEGI, son órganos que están separados del ciclo político. Sus designaciones de sus órganos de gobierno son escalonadas, esto es que trascienden a los sexenios y tienen otros tiempos.
y van rotándose y van seleccionándose conforme a sus propias legislaciones, pero también conforme a sus propios tiempos en relación a las nominaciones, a los exámenes que deben de presentar los que buscan ser comisionados, y son evaluaciones técnicas pues muy sofisticadas que requieren mucho estudio, mucha capacitación, muchos años de experiencia. Después, las ternas son presentadas ante el Senado, se revisan, comparecen ante el Senado y se busca seleccionar a los mejores. Entonces, toda esta filtración, digamos, de mérito para poder llegar a ser una especie de juez, porque es lo que son los comisionados, se perdería y se vincularía más la operación de estos, pues ya ni siquiera serían órganos, sino de estas dependencias, a los ciclos políticos. Se dependería de quién llega a las secretarías de Estado pues, de una discrecionalidad que afecta verdaderamente a las decisiones y que abre posibilidades lamentables de corrupción, porque siempre que hay una ventana para poder sobornar a un funcionario en la opacidad, pues se va a tentar a que lo haga pues el monopolio o el competidor que se está portando mal, digamos, en los mercados, ¿no? Entonces, el diseño de estos órganos está hecho para evitar esto en lo mayor de las medidas posibles. Obviamente siempre hay un margen de error, pero perder todo esto es perder 40 años de trabajo muy intenso. Ana Lilia, esa práctica monopólica que puede ser entre varios para convertirse en uno en el mercado para fijar precios, o bien monopolios que son sobradamente conocidos para a nuestra audiencia y todos los que estamos incluso aquí en el staff, son empresas como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué al no regularse estas prácticas en donde hay uno solo o unos poquititos, afecta tanto al consumidor? Bueno, los mercados tienen estructuras y muchas veces la conducta de las empresas que están en esos mercados responde a veces a esas estructuras. Hay hasta escuelas de pensamiento que abordan este tipo de problemáticas. Hay mercados en donde es necesario que haya pocos jugadores. ¿Por qué? Porque se necesita una inversión muy grande, por ejemplo, en infraestructura, o se necesita mucho conocimiento técnico, o desarrollo de tecnología, patentes. Entonces son mercados donde difícilmente podrían entrar muchos jugadores. Entonces el hecho de que existan pocos jugadores convierte estos mercados en lo que se llaman oligopolios, y a veces hay un jugador, ¿no? El mercado tiene un jugador, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, en su ámbito de suministro básico, a pesar de que la ley permite que haya más jugadores, por su estructura, su historia, sus características en el mercado. CFE es la única que provee este servicio y somos millones, más de 40 millones de viviendas que dependemos de ese suministro. Entonces, el hecho de que un monopolio no abuse de su posición dominante, cobrándole más dinero a los consumidores de lo que realmente consumen, o dándole a los usuarios calidad del servicio menor a lo que podría darles, se conoce como abuso literal. Y son los reguladores los que analizan estas situaciones ante denuncias de los propios consumidores o de los competidores, y los órganos tienen especialistas que revisan cómo se generan estas conductas, y cuando se prueba, se sigue un proceso en forma de juicio. Por eso digo que los comisionados son una especie de jueces. Sí. Se tiene que respetar los derechos de las partes, a la audiencia, a la presentación de pruebas, a la defensa, y después de procesos jurídicos muy complejos, se decide en el pleno de los comisionados, por mayoría de votos, una resolución. Y a veces esto se convierte en una sanción que además implica miles de millones de pesos, porque corresponde a un catálogo de sanciones donde los monopolios pueden perder mucho dinero de sus ventas, o incluso hasta la cárcel para los que generan colusiones, actos indebidos de competencia, multas o condicionamientos. Es decir, cuando el órgano entiende cómo funciona el mercado
y entonces aplica un condicionamiento a las partes para que se comporten de ciertas formas. Entonces todo esto requiere tiempo, requiere técnica, requiere especialización. Y si perdemos estos órganos, perderíamos toda esta estructura, toda esta confianza en que los procesos se van a llevar a cabo en justicia, porque son procesos en forma de juicio. Claro. Ana Lilia, tú tienes los datos. ¿Qué tanto hay que creer en ese mito o en esa afirmación de la presidencia de la República de que nos cuesta mucho a los mexicanos, pero qué tanto nos reditúa? Bueno, uno de los argumentos del presidente López Obrador para eliminar estos órganos es que cuestan mucho dinero, y en su presentación de motivos para extinguirlos, él dice que lo que cuestan estos órganos correspondería a 5,000 becas o 5,000 pensiones para adultos mayores, lo cual, pues 5,000, la verdad es que es muy poquito. Eso quiere decir que el presupuesto que tienen estos órganos tampoco es tan grande, ¿no? Por ejemplo, COFESE, que puede tener un presupuesto al año de 600 millones de pesos, en el tiempo de vida que lleva en los últimos años, pues le ha redituado a la tesorería de la federación 15,000 millones de pesos en multas, ¿no? Entonces ahí vea la proporción de los beneficios. Ahora, los beneficios también se expresan en beneficio a los consumidores, porque cuando hay monopolios, los monopolios cobran más dinero a los consumidores y los bienes y servicios salen más caros. En el momento en que un órgano antimonopolios corrige a los actores que están abusando, entonces los consumidores se ven beneficiados con menores precios. COFESE ha calculado que en su tiempo de vida ha beneficiado en 36,000 millones de pesos a los consumidores por quitarles esta carga en sobreprecios. Esto quiere decir que lo que cuesta al erario mantener estos órganos en un edificio con, no sé, más de 150 investigadores y entre comisionados y personal administrativo, pues no es nada en relación al beneficio que le da a la economía, a los consumidores, pero también a los empresarios, porque un órgano antimonopolios garantiza que pueda haber barreras más bajas o incluso nulas a la entrada de los mercados. A los emprendedores les garantiza que puedan invertir su dinero en un mercado donde pues el piso va a estar parejo en la competencia, y que si hay prácticas anticompetitivas se van a investigar y se van a sancionar. Claro, no, pues más claro no puede estar con esta capacidad de síntesis que como siempre tienes, mi querida Ana Lilia, lo cual te agradezco mucho, y desde luego, bueno, pues hemos compartido tu red social y seguir leyendo lo que escribes en medios y particularmente en México Evalúa. Muchísimas felicidades por transmitirnos esto a los consumidores. Muchas gracias, doctor. Te envío un fuerte abrazo hasta donde te encuentras. Gracias. Ahí lo tiene. Organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica son de especial importancia por el particular beneficio que tiene al bolsillo de todos los consumidores. Antes de ir a una breve pausa, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, Instagram y X en @mexiquensetv y @RaimundoTenorio. Estás viendo Cuentas Claras,